La semana pasada estuvimos trabajando en las universidades aportando nuestros conocimientos a los alumnos de comunicación audiovisual. Estamos muy agradecidos que tanto la Universidad de Valencia como el CEU San Pablo cuente con nosotros para aportar nuestros conocimientos a estos alumnos en este tipo de materias. Creemos en aquellos proyectos que combaten la pobreza, que luchan por la igualdad de género, que luchan contra el cambio climático. Lo que sí que he tenido claro en todos los trabajos que he hecho es en la importancia de la educación y sobre todo pues centrarnos en lo que refuerza a estas comunidades o a estas personas a través del apoyo, siempre decimos apoyo y no ayuda, de las organizaciones. Hemos podido hablar con ellos, compartido y reflexionar un poco acerca de los trabajos que hemos ido haciendo, que he ido fotografiando a lo largo de estos años y debatir de aquellos dilemas éticos que suelen aparecer. Estudias comunicación. Hay unos periodistas que son Ramón Lobo, Pérez Reverte, Gervasio Sánchez, han sido un referente, sobre todo del periodismo de guerra. Él dice que no podemos comunicar si no empatizamos con las víctimas, y si hablamos de ética, eso es fundamental. O sea, no puedes hacer ningún reportaje en un país en vías de desarrollo, o aquí al lado de tu casa o a 2 calles, si no empatizamos con las víctimas, con el dolor de las víctimas y con lo que la persona está sintiendo en ese momento. Mi compañero Gerard Sánchez, jefe de producción de la agencia, ha podido incluso compartir algunas actividades o algunas hipótesis de trabajos que podrían desarrollar los alumnos en el futuro. La idea es esta: os han pedido un trabajo materno-infantil de salud en África, en Etiopía o en otro país, y tenéis que pensar cómo deberíais de comunicar ese proyecto, ¿no? Podéis hacer muchas cosas, un documental, un vídeo más corto, un libro. Es muy importante que los alumnos de comunicación sean conscientes de que también se puede hacer comunicación social, de que se puede hacer un tipo de comunicación más empática, más emocional, y compartir con ellos desde qué enfoque se puede tratar de manera más adecuada. Después de haber hecho el ejercicio que habéis hecho, ¿qué os ha parecido? ¿Es más o menos lo que habríais hecho o no? ¿O esperamos que os haya gustado la clase, que veáis que los proyectos no solo hay que hacerlos, que sí que hay que hacerlos, pero que también hay que comunicarlos, porque si no al final luego se queda entre las mismas personas, ¿no? Y no se llega a ningún sitio. Seguiremos trabajando en el ámbito académico y en otros ámbitos del lado de empresas, instituciones públicas y organizaciones para acercar la comunicación social a toda la ciudadanía.